Desde hace más de 2000 años, la humanidad se detuvo en un punto de la historia que jamás podría ser borrado: la crucifixión de Jesús. No fue simplemente la ejecución de un hombre. Fue el día en que el cielo y la tierra se estremecieron, un acontecimiento que dividió la historia en dos. Pero, ¿qué pasó realmente en aquel día oscuro? ¿Qué hechos increíbles sucedieron que muy pocos se atreven a contar con detalle? En la memoria colectiva, solemos imaginar el Calvario: Jesús cargando la cruz, los soldados romanos, la multitud observando, las mujeres llorando, y finalmente el grito: «Consumado es». Sin embargo, aquel viernes no fue un día común. Hubo señales en los cielos, misterios en la tierra y fenómenos tan extraordinarios que hasta los más incrédulos quedaron aterrorizados. El día que Jesús fue crucificado no fue un simple episodio de injusticia, fue una revelación cósmica. Imagina estar allí. El sol aún brillaba en Jerusalén cuando llevaron a Jesús al Gólgota. El aire estaba cargado de tensión, como si hasta la naturaleza supiera lo que estaba por suceder. La gente murmuraba, algunos reían burlonamente, otros lloraban en silencio. Los líderes religiosos observaban con frialdad, convencidos de que todo terminaba allí. Sin embargo, lo que ellos ignoraban es que aquel día estaba por abrir una puerta espiritual que jamás se volvería a cerrar. Uno de los detalles más impresionantes es cómo los evangelios narran fenómenos imposibles de explicar. A la hora sexta, cuando el sol debería estar en lo más alto, el mundo se cubrió de tinieblas. No fue un eclipse cualquiera, porque la Pascua caía en luna llena y astronómicamente era imposible. Aquello fue un signo sobrenatural, un anuncio de que la creación misma lloraba por el Hijo de Dios. Y no solo fue el cielo el que reaccionó, la tierra también tembló. Un terremoto sacudió Jerusalén con tal fuerza que las piedras se partían y las tumbas se abrían. La gente huía aterrada, y hasta los soldados romanos, endurecidos por la guerra, confesaron: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Este detalle, contado en los evangelios, muestra que la crucifixión no fue un acto oculto ni silencioso, sino un espectáculo cósmico que nadie pudo ignorar. Pero hay aún más. El velo del templo, esa enorme cortina que separaba el lugar santo del Santísimo, se rasgó de arriba abajo. Los sacerdotes que estaban dentro presenciaron algo que jamás contaron abiertamente. El símbolo máximo de la separación entre Dios y el hombre había sido destruido en un instante. Aquella cortina no podía romperse con manos humanas. Era demasiado gruesa. Fue un acto divino, una señal de que la muerte de Jesús abría un nuevo acceso directo a Dios. Ahora piensa en esto. ¿Cómo reaccionarías tú si hubieras estado allí? ¿Hubieras sido parte de la multitud que gritaba «Crucifícalo»? ¿Hubieras permanecido en silencio por miedo a los soldados? ¿O habrías llorado como María y Juan al pie de la cruz? Esta es una pregunta que toca lo más profundo del corazón y que te invito a reflexionar. Si este tema ya está despertando en ti una gran curiosidad, te invito a quedarte hasta el final de este video, porque descubrirás detalles que rara vez se predican y que cambiarán tu manera de ver la crucifixión. En medio de todo ese caos, hubo también milagros personales. El ladrón crucificado junto a Jesús experimentó la misericordia en su hora final. Mientras todos lo insultaban, él reconoció su inocencia y le pidió: «Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Y Jesús, aún agonizando, le dio la mayor promesa: «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Este diálogo breve pero poderoso muestra que incluso en el día más oscuro hubo un rayo de esperanza. Otro hecho pocas veces mencionado es la oscuridad espiritual que envolvió a la ciudad. Los evangelios cuentan que la multitud regresó golpeándose el pecho, como si hubieran comprendido que habían presenciado algo demasiado grande. Imagina el silencio después de que Jesús entregó su espíritu, el viento detenido, el eco de su grito resonando en el Gólgota y todos preguntándose: ¿qué hemos hecho? Quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez habías escuchado todos estos detalles de manera tan clara? Si no, escribe en los comentarios «Quiero saber más»,
porque tu participación nos ayuda a seguir revelando estos misterios ocultos. En este primer bloque estamos apenas entrando en el misterio. Hemos visto señales en el cielo, en la tierra y en el templo. Pero hay más, mucho más, porque los textos antiguos, tanto bíblicos como extrabíblicos, hablan de fenómenos aún más sorprendentes que acompañaron la crucifixión. Señales que aterrorizaron a quienes las vieron y que fueron transmitidas en susurros, como secretos que pocos se atrevieron a escribir. Y aquí surge una pregunta clave. ¿Por qué muchos de estos hechos no se predican en las iglesias? ¿Por qué algunos se quedaron en los márgenes de los relatos oficiales? La respuesta puede sorprenderte, y la exploraremos en los siguientes bloques. Antes de seguir, si este tema está tocando tu corazón, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones. Así, formarás parte de esta comunidad donde cada semana revelamos historias bíblicas ocultas que inspiran, sorprenden y transforman. El día que Jesús fue crucificado no fue un día de derrota, sino un día de revelación. Los cielos lo proclamaron, la tierra lo confirmó y el templo lo evidenció. En los próximos bloques iremos más profundo. Hablaremos de testimonios sorprendentes, de escritos antiguos que pocos conocen y de los hechos que la tradición calló. Lo que pasó en aquel viernes sigue siendo, hasta hoy, un misterio que el mundo necesita escuchar. Después del grito final de Jesús en la cruz, el ambiente en Jerusalén no volvió a ser el mismo. La multitud que minutos antes se burlaba, ahora regresaba a sus casas golpeándose el pecho. Era como si un peso invisible hubiera caído sobre cada persona que presenció la escena. No eran simples emociones humanas, era una atmósfera espiritual, un choque entre la luz y las tinieblas, un instante donde lo imposible se hizo evidente a los ojos de todos. Lo más asombroso es que no solo los evangelios cuentan estos hechos. Escritos antiguos y testimonios de historiadores como Flavio Josefo, además de tradiciones orales transmitidas en secreto, sugieren que ocurrieron señales aún más sorprendentes, fenómenos que rara vez se mencionan en los púlpitos. Se dice, por ejemplo, que el terremoto que sacudió Jerusalén abrió grietas en los cimientos del templo, dejando expuesto lo que estaba oculto bajo siglos de construcción. Algunos relatos señalan que sacerdotes que estaban oficiando cayeron de rodillas aterrados al sentir que el mismo lugar de la presencia divina se tambaleaba. Imagina el impacto. Un pueblo acostumbrado a la solemnidad del templo, de repente viendo cómo ese espacio sagrado parecía derrumbarse. La tradición también cuenta que en algunos barrios de Jerusalén se escucharon gritos y lamentos sin explicación, como si las almas mismas estuvieran clamando. Para muchos esto fue un presagio, una confirmación de que lo que acababan de presenciar no era simplemente la muerte de un hombre, sino el cumplimiento de un misterio eterno. Y no termina ahí. Documentos apócrifos sugieren que hubo relatos de un resplandor que descendió sobre el Gólgota justo después de que Jesús expiró. No todos lo vieron, pero los que lo presenciaron quedaron marcados de por vida. Era como un fuego blanco, no destructivo sino luminoso, que tocaba la cruz y luego se desvanecía en el cielo. Algunos lo interpretaron como la gloria de Dios levantando a su Hijo, mientras que otros lo temieron como un juicio inminente. En medio de todo esto, es imposible no reflexionar. ¿Qué habrías hecho tú en aquel día? ¿Habrías sido parte de los que temblaron de miedo o de los pocos que comprendieron el sentido profundo de lo que estaba pasando? Te invito a escribir en los comentarios desde qué país nos estás viendo, porque tu perspectiva enriquece este espacio donde juntos descubrimos lo que muchos callan. Lo cierto es que los sucesos de ese viernes no fueron aislados. Hubo señales también en lugares lejanos. Crónicas antiguas mencionan que en Roma se reportó un oscurecimiento del cielo y que en Antioquía algunos habitantes aseguraron haber visto un resplandor extraño en el horizonte. Estas noticias se propagaban como susurros, pues reconocerlas implicaba aceptar que la crucifixión de un judío en Palestina había estremecido al mundo entero.
¿No es impresionante cómo un acontecimiento localizado pudo dejar huellas tan lejanas? Esto nos recuerda que la cruz no fue un simple acto político, sino un evento cósmico que traspasó fronteras. Y si hace 2000 años provocó estas reacciones, ¿qué impacto puede tener hoy en nuestras vidas? Si sientes que esta historia está tocando tu corazón, no olvides suscribirte, porque cada semana compartimos revelaciones que te ayudan a profundizar en la fe y a ver con otros ojos lo que parecía común. Uno de los detalles más sorprendentes que rara vez se cuentan es el testimonio de los soldados romanos. Ellos eran profesionales de la muerte, endurecidos por innumerables ejecuciones, pero aquel día, al ver la oscuridad repentina, el terremoto y la manera en que Jesús entregó su espíritu, confesaron: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. ¿Qué los llevó a decirlo? No fue un simple remordimiento, sino la evidencia de que algo sobrenatural estaba ocurriendo frente a ellos. Detente a pensar. Soldados paganos sin conocimiento profundo de las Escrituras fueron capaces de reconocer lo que muchos líderes religiosos se negaron a aceptar. Esto nos deja una enseñanza poderosa. A veces quienes menos esperamos son los que tienen ojos para ver la verdad. Mientras tanto, en la ciudad, los líderes del Sanedrín seguramente comenzaron a inquietarse. Habían logrado silenciar a Jesús, pero no podían controlar los signos que estremecían a toda Jerusalén. Imagina el miedo de aquellos que minutos antes se sentían victoriosos y ahora veían cómo todo parecía salirse de sus manos. No podían explicar las tinieblas, ni el terremoto, ni el velo rasgado, y lo más probable es que, en silencio, muchos de ellos empezaran a preguntarse si habían cometido el error más grande de la historia. Ahora, quiero hacerte una invitación especial. Comparte este video con al menos 2 personas que conozcas. Tal vez amigos, familiares o alguien que esté pasando por un momento de duda. Porque hablar de la crucifixión no es solo recordar un hecho histórico, es abrir los ojos a una realidad espiritual que sigue viva hasta hoy. Otro aspecto poco comentado es lo que sucedió con la multitud. Muchos que habían ido al Gólgota por curiosidad o incluso diversión, regresaron con un sentimiento de vacío y temor. Algunos historiadores sugieren que la crucifixión de Jesús dejó una huella tan profunda en la población que en los días siguientes, las conversaciones en las calles estaban cargadas de preguntas. La gente se preguntaba: ¿quién era realmente este hombre? ¿Y qué significa todo lo que vimos? Este es un punto clave. El día de la crucifixión no solo sacudió el mundo físico, sino también la conciencia colectiva. Una ciudad entera se vio confrontada con la verdad de un hecho imposible de ignorar. Y lo que ocurrió en ese momento sigue confrontándonos hoy. Mientras avanzamos en este relato, piensa en esto. ¿Qué significan para ti estas señales? ¿Crees que fueron simples coincidencias o que realmente la naturaleza y el mundo espiritual respondieron a la muerte de Jesús? Me encantaría leer tu respuesta en los comentarios, porque lo que compartes ayuda a que este mensaje llegue más lejos y a más corazones. Con todo esto en mente, cerramos este bloque con una certeza. Aquel día no fue un día cualquiera. El cielo, la tierra y la conciencia humana dieron testimonio de lo ocurrido. Y aunque muchos quisieron callar estos hechos, quedaron grabados para siempre. En el siguiente bloque, descubriremos relatos aún más profundos, historias ocultas que hablan de señales cósmicas y de misterios que la historia oficial casi nunca menciona. Prepárate, porque lo que viene puede sacudir todavía más tu manera de ver la cruz. El eco de aquel día no se apagó en el Gólgota. Lo que sucedió en la crucifixión se expandió como una onda que alcanzó no solo a Jerusalén, sino a todo el Imperio Romano, y más allá. No hablamos de rumores comunes, sino de fenómenos que nadie pudo explicar y que, durante generaciones, fueron transmitidos como secretos que pocos se atrevían a pronunciar en voz alta. Los evangelios nos hablan de 3 grandes señales: las tinieblas, el terremoto y el velo rasgado. Pero antiguos escritos sugieren que hubo mucho más. Por ejemplo, se cree que algunos habitantes de Judea
vieron luces extrañas en el cielo, como si estrellas fugaces hubieran cruzado de manera inusual, en pleno día. ¿Casualidad? ¿O una confirmación de que los cielos mismos estaban dando testimonio del Hijo de Dios? Incluso se cuenta que algunos templos paganos en distintas regiones sufrieron daños en la misma hora de la crucifixión. Esto aparece mencionado de forma indirecta en crónicas que sobrevivieron a los siglos, aunque muchas veces fueron consideradas leyendas. Pero para quienes creen, esas coincidencias muestran un patrón imposible de ignorar. Ahora bien, hay un detalle que pocos mencionan: el silencio absoluto que cayó sobre el Gólgota tras la muerte de Jesús. No era el ruido común de una ciudad que vuelve a su rutina. Testigos orales aseguraban que hubo un silencio profundo, tan denso que parecía cortar la respiración. Algunos lo describieron como un silencio cósmico, como si todo se detuviera para reconocer que algo irreversible había ocurrido. Imagina ese instante: las multitudes mirando, los soldados con el rostro endurecido pero inquieto, las mujeres secándose las lágrimas, y de repente, nada. Solo el eco del viento, la cruz erguida y la certeza de que el mundo ya no volvería a ser igual. Si hasta ahora todo esto ya te está impresionando, te invito a seguir este viaje con nosotros. Suscribirte a este canal es una manera sencilla pero poderosa de apoyar que sigamos trayendo a la luz lo que rara vez se enseña en las iglesias. Entre las crónicas menos conocidas, hay testimonios de que en la región de Samaria, a kilómetros de Jerusalén, los campesinos aseguraron haber visto un resplandor en el horizonte, como si la tierra misma hubiera ardido por un instante. Estas historias pasaron de boca en boca, y aunque la historia oficial las minimizó, no pudieron ser borradas. Otra señal que sorprende es el testimonio de algunos sacerdotes del templo. La tradición oral judía recogida siglos después menciona que al rasgarse el velo, una luz inexplicable llenó el lugar. Aquellos hombres, acostumbrados a la solemnidad ritual, se vieron enfrentados a un fenómeno imposible de explicar. Algunos huyeron despavoridos, otros callaron por miedo a las represalias, pero todos entendieron que algo más grande que ellos había ocurrido. Y aquí surge una pregunta importante: ¿qué hacemos nosotros cuando la verdad se nos revela? ¿La aceptamos aunque nos incomode, o la ocultamos para proteger nuestras creencias? Me encantaría leer en los comentarios tu reflexión sobre esto, porque cada respuesta aporta a esta conversación que estamos construyendo juntos. No podemos olvidar tampoco lo que sucedió en el corazón de aquellos que estaban más cerca de Jesús. María, su madre, que había recibido la promesa del ángel décadas antes, ahora veía a su hijo entregando su vida. Juan, el discípulo amado, que permaneció fiel hasta el final, recibió de Jesús la misión de cuidar a María. Estos detalles íntimos muestran que, en medio de los fenómenos cósmicos, hubo también un profundo acto humano de amor y entrega. En este punto, quiero invitarte a compartir este video con algún amigo o familiar. Puede que ellos nunca hayan escuchado estos relatos en este nivel de detalle. Y quizá, gracias a ti, descubran una verdad que les cambie la vida. A medida que el tiempo pasaba, los rumores sobre aquel día comenzaron a expandirse. No todos los que estuvieron en Jerusalén podían negar lo que habían visto. Algunos intentaban explicarlo con argumentos naturales, pero las coincidencias eran demasiadas. El sol apagado, la tierra temblando, el templo abierto y la muerte de un hombre justo. ¿Era posible que todo fuera un accidente? Lo cierto es que hasta los más incrédulos se sintieron sacudidos. Los soldados que lanzaron los dados por las vestiduras de Jesús quizá nunca olvidaron cómo el cielo se oscureció sobre sus cabezas. Los transeúntes que pasaban por el lugar llevaron esas historias a otras ciudades. Y así, el impacto de la crucifixión se convirtió en un rumor imparable que ni el Sanedrín ni Roma pudieron silenciar. Y tú que estás escuchando esto ahora piensa, si aquellos hombres y mujeres fueron marcados para siempre por lo que vieron, ¿cómo no habríamos de serlo nosotros al recordar y reflexionar sobre estos hechos? Déjame saber en los comentarios qué parte de esta historia más te conmueve, porque compartir tu impresión
hace que este mensaje siga creciendo. Con este panorama, cerramos este bloque reconociendo que la crucifixión no fue un evento encerrado en Jerusalén. Fue una sacudida universal, un signo para la humanidad entera. Pero aún hay más. En los próximos bloques hablaremos de testimonios aún más ocultos, historias recogidas en documentos perdidos y detalles que podrían cambiar la manera en que entiendes aquel día. Lo que viene no solo sorprenderá, sino que podría desafiar todo lo que pensabas que sabías sobre la cruz. A medida que las horas pasaron tras la muerte de Jesús, los líderes religiosos y las autoridades romanas intentaron recuperar el control de la situación. Habían conseguido su objetivo político: eliminar a un hombre incómodo, un predicador que desafiaba sus estructuras. Pero lo que jamás imaginaron es que el eco de lo ocurrido sería imposible de silenciar. Los evangelios nos cuentan lo esencial, pero existen escritos antiguos, referencias históricas y tradiciones apócrifas que nos muestran detalles sorprendentes. Muchos de ellos fueron considerados demasiado escandalosos o difíciles de aceptar, y por eso quedaron relegados a los márgenes de la historia oficial. Hoy, al revisarlos, descubrimos una imagen aún más impactante de aquel día. Uno de estos relatos habla de un fenómeno cósmico. Algunos textos mencionan que en otras regiones del imperio se registró un oscurecimiento del cielo justo en el momento de la crucifixión. En Roma, se dice que los astrónomos quedaron confundidos, incapaces de explicar por qué la luz del día desapareció sin causa natural. Este testimonio, aunque recogido como rumor, nos da una pista. Lo que pasó en Jerusalén repercutió en el mundo entero. Otro relato sugiere que los sacrificios en el templo quedaron interrumpidos. Los sacerdotes, acostumbrados a los rituales diarios, sintieron que el lugar se llenaba de una energía extraña, tan poderosa que los obligó a detenerse. Imagina lo que significaba para ellos. En el mismo momento en que el Hijo de Dios moría fuera de la ciudad, dentro del templo los sacrificios quedaban anulados como señal de que ya no eran necesarios. Hay incluso tradiciones que aseguran que algunos muertos se levantaron de sus tumbas y aparecieron en la ciudad. El Evangelio de Mateo lo menciona brevemente. Los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían dormido resucitaron. Este detalle, que parece sacado de una película, fue tan impactante que muchos predicadores prefirieron no profundizar en él. Pero está ahí escrito, como una huella más de que la muerte de Jesús fue un acontecimiento imposible de encasillar. Cuando piensas en todo esto, ¿no te impresiona la magnitud de lo que ocurrió? Si a ti te estremece escucharlo, imagina el efecto en quienes lo presenciaron. Te invito a dejar en los comentarios qué señal te parece más sorprendente hasta ahora. Esa interacción enriquece esta conversación y permite que el mensaje llegue más lejos. No podemos pasar por alto tampoco lo que ocurrió en el corazón de los discípulos. La mayoría huyó por miedo, escondiéndose en casas, temiendo por sus vidas. Y sin embargo, esa misma noche, mientras Jerusalén aún hablaba de las tinieblas y del terremoto, ellos estaban reunidos con el corazón roto, preguntándose qué harían ahora. Para ellos, lo que había pasado no solo fue una tragedia, sino una aparente derrota. Nadie entendía todavía que aquello era parte de un plan mucho más grande. Y aquí hay una enseñanza poderosa para ti que escuchas. Muchas veces en la vida, los momentos de oscuridad parecen derrotas, pero en realidad esconden la semilla de una victoria mayor. Esa fue la lógica divina en la cruz, y puede ser también la lógica en tu historia personal. Si este mensaje te inspira, te invito a compartir este video con alguien que necesite esperanza. Nunca sabes a quién puedes iluminar con un gesto tan simple. Otro detalle pocas veces mencionado es lo que sucedió en el palacio de Pilato. Algunos escritos tardíos insinúan que Claudia Prócula, la esposa de Pilato, volvió a soñar después de la crucifixión y quedó aún más perturbada. Ella ya había advertido a su esposo que no se metiera con ese justo, y tras los acontecimientos su angustia aumentó.
Estas historias, aunque no forman parte de los evangelios canónicos, fueron transmitidas como testimonio de que incluso en las esferas más altas del poder romano, la crucifixión dejó una marca imborrable. Lo que más impacta es la reacción de la multitud en los días siguientes. Los que habían pedido la crucifixión comenzaron a sentir remordimiento. Las calles de Jerusalén estaban llenas de comentarios, algunos asegurando que habían condenado a un inocente, otros convencidos de que lo que habían visto eran señales del juicio de Dios. El aire estaba cargado de miedo, de incertidumbre, de la sensación de que algo demasiado grande había ocurrido y nadie podía cambiarlo. Piensa por un momento en ese clima. Jerusalén no era una ciudad tranquila, era un hervidero de rumores, de discusiones, de culpas y de secretos. Y tú que escuchas esto ahora, ¿qué hubieras hecho si hubieras estado allí? Me encantaría leer tu respuesta en los comentarios, porque imaginar esas reacciones nos ayuda a comprender mejor la magnitud del acontecimiento. Mientras tanto, los líderes religiosos intentaban controlar la narrativa. Ordenaron que se difundiera la idea de que Jesús era un impostor, que nada de lo ocurrido era relevante. Pero ¿cómo podían negar lo que todo el pueblo había visto con sus propios ojos? Ni siquiera los soldados pudieron callar, porque su confesión había quedado grabada. Verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios. Es en este punto donde vale la pena detenernos. La crucifixión no fue solo la muerte de un hombre inocente, fue la manifestación de un poder que sobrepasó los límites de la lógica humana. Y ese poder sigue hablando hasta hoy. Si sientes que este mensaje está tocando algo dentro de ti, suscríbete para no perderte los próximos episodios, porque cada semana seguimos revelando verdades ocultas que fortalecen la fe. En este bloque hemos visto relatos que muchos prefirieron callar: templos estremecidos, sacrificios interrumpidos, resurrecciones inesperadas, sueños perturbadores y una ciudad entera confrontada con lo imposible. Cada detalle apunta a una misma verdad. La cruz no fue un accidente, fue el centro de la historia. Y lo más sorprendente aún está por venir. En el próximo bloque descubriremos cómo estos acontecimientos fueron interpretados por diferentes comunidades y cómo sus ecos alcanzaron culturas lejanas, generando testimonios que muestran que aquel día no solo impactó a Israel, sino a todo el mundo. Lo que nadie se atrevió a contar, lo traeremos a la luz. El día de la crucifixión no quedó confinado a las colinas de Jerusalén. Lo que sucedió allí se propagó como un río invisible que alcanzó lugares lejanos. Los ecos de ese acontecimiento retumbaron en pueblos que jamás habían oído el nombre de Jesús, y sin embargo sintieron en su carne y en su espíritu que algo trascendental estaba ocurriendo en el mundo. Historiadores antiguos mencionan que en Roma, la capital del imperio, se reportó un fenómeno extraño en el cielo. Crónicas paganas hablan de un oscurecimiento repentino que desconcertó a los sabios y astrónomos. Nadie entendía cómo podía suceder algo así sin que los astros lo anunciaran previamente. Este detalle, aunque minimizado por algunos, fue una señal de que los cielos daban testimonio del drama que se vivía en una pequeña provincia del imperio. En Egipto, tierra de misterios milenarios, se cuenta que los sacerdotes de los templos observaron señales inusuales en sus rituales. Antiguas tradiciones relatan que los ídolos cayeron de sus pedestales, como si un poder superior los hubiera derribado. Aunque la historia oficial intenta silenciar estas narraciones, su transmisión oral indica que no fueron simples inventos. Para los egipcios, acostumbrados a señales en el cielo y la tierra, aquello fue interpretado como el colapso de un mundo espiritual antiguo. Mientras tanto, en Grecia, algunos filósofos escribieron reflexiones sorprendentes. Se dice que uno de ellos, al escuchar rumores de la oscuridad y del terremoto, comentó: «El mundo se estremece porque el justo ha muerto». No conocía los detalles, no entendía el trasfondo profético, pero percibía que aquel día el universo mismo había perdido su equilibrio. Es fascinante pensar cómo diferentes culturas,
sin compartir lengua ni religión, sintieron que algo imposible de ignorar estaba sucediendo. Y tú que hoy escuchas estas palabras, ¿no te estremece imaginar un mundo entero reaccionando a la muerte de un solo hombre? Si es así, déjame un comentario contándome desde qué ciudad o país estás viendo este video, porque es hermoso comprobar cómo la fe sigue uniendo naciones hasta hoy. En Oriente, más allá del río Éufrates, hay relatos de comerciantes que aseguraban haber visto el cielo teñirse de un rojo intenso en la misma hora de la crucifixión. Para ellos fue una señal ominosa, un anuncio de que un cambio de era estaba en camino, y no estaban equivocados. Aquel día marcó el final de una época y el inicio de un nuevo pacto entre Dios y la humanidad. Incluso en tierras lejanas, donde no se conocía a Jesús, los sucesos de Jerusalén fueron interpretados como señales. Esto demuestra que la crucifixión no fue un acontecimiento aislado, sino un evento cósmico con repercusión universal. Y aquí surge una invitación para ti. Comparte este video con alguien que quizás nunca ha reflexionado sobre la cruz. Podría ser la chispa que despierte preguntas y conduzca a respuestas transformadoras. Pero no solo el mundo físico reaccionó. El mundo espiritual también se estremeció. Escritos cristianos primitivos hablan de cómo la muerte de Jesús desató una batalla invisible entre la luz y las tinieblas. Los ángeles observaban, los demonios temblaban, y el infierno mismo fue confrontado por la entrega del Hijo de Dios. Para los primeros creyentes, este no fue simplemente un evento histórico, sino la victoria más grande jamás vista. Imagina el impacto en las comunidades cristianas de la primera generación. Ellos contaban lo sucedido no como un mito, sino como memoria viva. Y esas narraciones eran tan poderosas que se expandían rápidamente, aún en medio de persecuciones. ¿Por qué arriesgar la vida para contar algo falso? Porque habían entendido que lo que pasó en la cruz cambió para siempre la historia humana. ¿Y tú? ¿Qué haces con estas historias hoy? ¿Las dejas pasar como relatos curiosos o las acoges como verdades que pueden transformar tu vida? Me encantaría leer tu respuesta en los comentarios, porque este canal no es solo un lugar para escuchar, es un espacio para dialogar y crecer juntos en la fe. Un dato que pocos conocen es cómo algunos astrólogos babilónicos interpretaron la oscuridad de aquel día. Para ellos, el sol representaba el poder supremo, y al apagarse sin causa aparente, lo leyeron como un anuncio del fin de una era. Aunque no comprendieron el significado cristiano, reconocieron que algo irreversible había ocurrido. Esto es clave. Aun aquellos que no compartían la fe bíblica percibieron el peso cósmico de la cruz. Ninguna cultura quedó indiferente, porque la muerte de Jesús fue un grito que atravesó fronteras, religiones y cosmovisiones. Y ese mismo grito llega hasta nosotros hoy. Si sientes que este mensaje está tocando tu corazón, suscríbete y acompáñanos en este viaje, porque lo que viene aún revelará secretos más sorprendentes. En este bloque hemos visto cómo la crucifixión resonó en todo el mundo antiguo. Roma confundida por los cielos, Egipto estremecido en sus templos, Grecia reflexionando filosóficamente, Oriente interpretando señales en el cielo y Babilonia leyendo un cambio de era. Cada cultura, a su manera, confirmó que aquel día no fue como los demás. Lo más impresionante es que, 2000 años después, seguimos hablando de ese viernes. Ningún otro acontecimiento ha dejado una huella tan profunda y duradera. Y si aún hoy millones de personas encuentran en la cruz la razón de su esperanza, es porque aquel día imposible de callar sigue vivo en la historia. En el próximo bloque, cerraremos este viaje con una reflexión final. ¿Qué significa todo esto para nosotros hoy? ¿Cómo podemos interpretar las señales que estremecieron al mundo y aplicarlas a nuestra vida diaria? Prepárate, porque lo que viene no es solo historia, es un llamado directo al corazón. Han pasado más de 2000 años desde aquel día, y sin embargo, todavía seguimos hablando de lo que ocurrió en Jerusalén,
Ningún otro acontecimiento de la historia ha dejado una huella tan profunda, tan universal y tan transformadora. La crucifixión de Jesús no fue simplemente un hecho religioso, fue el momento en que el cielo, la tierra y la humanidad entera se encontraron en un punto irreversible. Recorrimos juntos las señales que estremecieron al mundo, las tinieblas al mediodía, el terremoto que sacudió la ciudad, el velo rasgado en el templo, las resurrecciones sorprendentes, los rumores en Roma, Egipto, Grecia y Babilonia. Cada detalle apunta a la misma verdad. Aquel viernes no fue un día cualquiera, fue el día en que el universo entero reaccionó al sacrificio del Hijo de Dios. Y mientras pensamos en todo esto, no podemos evitar preguntarnos, ¿qué significa para nosotros hoy? Porque no se trata solo de mirar hacia atrás, como si fueran relatos antiguos. Se trata de comprender que aquel día todavía resuena en nuestras vidas. La cruz no quedó en el pasado, sigue siendo un puente abierto, una puerta hacia la esperanza. Imagina por un instante estar al pie de la cruz, el viento soplando, la multitud en silencio, el cielo en tinieblas. Miras a Jesús entregando su vida y comprendes que no lo hace porque lo obligan, sino porque quiere salvar al mundo. Esa escena, que estremeció a soldados, sacerdotes y multitudes, también está dirigida a ti. Y aquí es donde quiero hacerte una pregunta. ¿Qué significa para ti la cruz? Me encantaría que dejaras tu respuesta en los comentarios, porque compartir lo que piensas puede inspirar a otros que lean tu experiencia. Así como hace 2000 años la multitud fue testigo, hoy nosotros también lo somos al reflexionar juntos. A lo largo de este viaje, vimos que la crucifixión no fue un evento encerrado en Jerusalén. Fue un mensaje universal. Roma se confundió, Egipto se estremeció, Grecia reflexionó, Babilonia interpretó el fin de una era. Y tú, aquí y ahora, también estás invitado a escuchar ese mensaje. ¿Qué harás con él? Si este video ha tocado tu corazón, te invito a compartirlo con al menos 3 personas. Puede que alguien cercano esté buscando respuestas y tal vez a través de ti, ese mensaje de esperanza llegue justo a tiempo. Nunca subestimes el poder de compartir lo que transforma. Pero además, este espacio no termina aquí. Cada semana seguimos explorando relatos ocultos, misterios que han estado delante de nuestros ojos y que pocos se atreven a contar. Si quieres seguir descubriéndolos con nosotros, suscríbete ahora mismo y activa las notificaciones. Así formarás parte de esta comunidad que crece unida por la fe y la pasión de conocer más. Y mientras lo haces, quiero proponerte algo sencillo. Escribe en los comentarios de qué ciudad o país nos ves. Es hermoso comprobar cómo, igual que en la antigüedad, la crucifixión resonó en pueblos distantes. Hoy también conecta a personas de todo el mundo en una misma fe. Esa unión es parte del eco eterno de la cruz. Ahora bien, no olvidemos algo esencial. Aquel día, lo que parecía una derrota fue en realidad una victoria. El silencio del sepulcro no fue el final, sino el preludio de la resurrección. Por eso, hablar de la cruz nunca es hablar de desesperanza, sino de esperanza que trasciende el tiempo. Lo que nadie se atrevió a contar en su momento, hoy lo recordamos como la historia más poderosa jamás dicha, y tú eres parte de ella. Cada vez que compartes este mensaje, cada vez que reflexionas sobre lo que pasó, te unes a esa cadena de testigos que desde hace siglos proclaman que la cruz no fue el fin, sino el comienzo. Así cerramos este recorrido, con asombro, con gratitud y con el corazón encendido. Porque el día que Jesús fue crucificado ocurrió lo que nadie se atrevió a contar, y hoy, aquí, hemos abierto esas páginas olvidadas para traerlas a la luz. No lo olvides, lo que ocurrió en aquel viernes sigue resonando en el presente, y la invitación está hecha, recibir ese eco en tu vida y dejar que transforme tu historia.